Hola, buenas noches. Mi nombre es Annie Michelas y te doy la bienvenida en este precioso momento, en este espacio de No Soy la Única, donde compartimos mensajes que llegan al corazón basados en la palabra de Dios. Hoy me acompaña Pastora Carla Cruz de la ciudad de Guatemala y el licenciado Santiago, también de la ciudad de Guatemala. Y hoy estaremos compartiendo un tema muy importante, ¿verdad? Así es de que salúdenos, muchachos, saluden a nuestra audiencia. Santiago, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias, igualmente aquí estuvo lloviendo en las últimas horas y yo creo que así como hubo una lluvia aquí de agua, hoy va a haber una lluvia de bendición y espero que la gracia y que la Amén. paz y que toda la felicidad de nuestro Padre esté con cada uno de los que nos hacen el favor de sintonizarnos. Amén, amén. Me gustó eso, una lluvia de bendición. Eso es lo que nos espera en este espacio. Qué lindo, qué preciosa. Carla, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es lindo volver a verte otra vez. Hola, mucho gusto de saludarles desde aquí de Guatemala. Es una bendición poder nuevamente conectarnos, poder tener un momento en el que podamos tener un tiempo en el que aprendamos. Es un gusto compartir con Ani, compartir con Santiago, ya que nos hemos convertido en un grupo, en un trío, en el cual pues venimos con un testimonio en el cual pues sabemos que no venimos de una manera, de la mejor manera, tal vez de la forma perfecta, pero sí estamos seguros de lo que estamos hablando y estamos más que convencidos de que Dios es bueno. Qué bueno que podamos compartir en este momento. Así que abran su corazón, denle la oportunidad a este espacio porque es para ustedes, lo hemos preparado para ustedes y sabemos que van a ver cosas, van a haber momentos, van a haber palabras con los que ustedes se van a sentir identificados. Amén. Gracias, Carla. Gracias por tu saludo. Queremos saludar ahí a Adriana Bravo, que nos está sintonizando, nos envía un saludo, así de que le enviamos todo nuestro cariño, todo nuestro amor y gracias por este apoyo. Amén. Bueno, sin tomar tanto tiempo en los saludos, ¿verdad? Queremos empezar ya a entrar de lleno al tema, a lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Es un tema muy, pero muy importante donde sé que el Señor va a bendecirnos de una manera muy especial. Vamos a hablar de lo que es el fundamento en la familia. Yo creo que toda familia tiene un fundamento, ¿verdad? Vienen siendo los principios, los valores, nuestras creencias que nos guían a cada uno a conductas, a cada miembro de la familia nos guían, ¿verdad? A ciertas conductas. Entonces, queremos hablar de esos fundamentos, pero hay un fundamento que es para el ser humano el más importante. Yo creo que el respeto, el amor, la compasión, es tan importante, ¿verdad? Todos esos valores, todos esos principios, pero hay un valor que nosotros en esta noche queremos enfocarnos, que es realmente el valor, lo que enseña la palabra de Dios. Recuérdese que este espacio nosotros Dios nos ha proveído este espacio para poder impartir temas que van a edificar a las familias, que nos van a edificar como mujeres, como madres, como hijas, como padres, como esposas, como esposos, como usted quiera identificarse. Pero estos temas siempre van a ir basados en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente nos dice la Biblia a través de estos fundamentos? Entonces, el pasaje bíblico que nos habla
¿verdad? Allá en Mateo 7:24 nos habla de una casa sobre la roca. Y esa es una parábola o un ejemplo que Jesús les mostraba a sus discípulos y les decía, aquellos que escucharen la voz, mi voz, pero no solo la escucharen, sino la pusieran en práctica, yo lo compararé como un hombre que construye su casa sobre una roca. Y así también un hombre que edificare o que construyere su casa en la arena, sobre la arena, dice, lo compararé como un hombre insensato, un hombre no sabio. ¿Por qué? Porque cuando hay una construcción y hay un fundamento estable, por ejemplo, la roca es inconmovible, la roca no se puede mover, siempre va a permanecer ahí. Y aunque vengan lluvias, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades que representan problemas, representan situaciones difíciles en nuestra vida, representan esos problemas familiares, esa casa no va a conocer ruina, no va a conocer pérdida. Pero al contrario, aquel que pone su confianza, su fundamento, ¿verdad? En la arena, es como aquel hombre que solo ve, escucha de Dios y sabe, conoce a Dios, pero no practica lo que Dios ha mandado hacernos a través de su palabra. Dice que vienen problemas, vienen vientos, vienen tempestades y esa roca, esa casa, dice, conoce. Y eso es lo que queremos hablar en esta noche. Queremos hablar el verdadero fundamento. Hablamos de los principios que es el respeto, el amor, la comprensión, o sea, muchos principios, muchos valores y depende de las culturas también, pero hay un valor que es universal, hay un fundamento que es universal y es lo que nos habla la palabra, que es escuchar, conocer de Dios y escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la escuchamos? A través de su palabra, a través de la Biblia, a través de lo que nosotros practicamos cada día, ¿verdad? A través de esa palabra maravillosa. Entonces, hoy queremos hablar de esa importancia, queremos ilustrarle lo que es realmente, lo que es verdaderamente el fundamento familiar. ¿Para qué? ¿Para qué, Santiago? ¿Para qué, Carla? Queremos hablar del fundamento. ¿Por qué es que nos queremos enfocar, Carla, en esta noche de ese fundamento que nos habla la Biblia? ¿Verdad? En la sociedad se habla acerca de que la familia es la base, es la más importante, que es la base de la sociedad. Pero cuando nosotros nos vamos al verdadero fundamento, el que realmente le da el sentido a cada cosa y a cada uno de los que formamos parte de un hogar, de una familia, el papá, la mamá y los hijos. ¿Por qué de esta forma? Porque es un orden en el que definitivamente recaen ciertas responsabilidades y de parte de los hijos cierto compromiso, ¿verdad? Pero nosotros estamos realmente convencidos por la razón que la palabra es el único lugar, es el único espacio que hemos encontrado donde realmente poniendo en práctica lo que la palabra dice, las familias logran superar. Porque que nosotros podamos comentarles de que las familias llegan a Cristo y las cosas empiezan a ser perfectas, ninguno. Así que siéntase usted tranquilo, tranquila, porque realmente las familias se establecen y las familias tienen que empezar a poner su colaboración, tienen que empezar a caminar conforme a la palabra de Dios. Las familias están integradas muchas veces por personas que de una u otra forma tuvieron que quedarse ahí. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Mire, esto es una controversia porque muchas veces presentamos a un hogar, presentamos una familia, pero muchas veces las familias, como decía tú, Ani, que las familias se empiezan a formar y a establecerse sobre arena, sobre tierra, dice algunas versiones de la palabra.
¿Y qué pasa cuando dice que el agua o el río viene con ímpetu? Las familias, las casas se caen porque no ha tenido un verdadero fundamento. Alguien me decía, mira, ¿por qué es que los evangélicos solamente mencionan lo mismo? Pero lo que sucede es de que cuando nosotros, como cristianos, estamos hablando de cristianos, gente que cree en un Dios, porque dice que para hablar de él primero debemos de saber que hay un Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos como fundamento la palabra de Dios al Dios vivo en nuestra familia, las cosas realmente funcionan. Háblese de trabajo, háblese de establecer una familia, háblese de la economía. Mire, en dónde no funciona la palabra del Señor. Entonces, nosotros hemos tomado, no crea que todo fue un inicio, la palabra. Algunos ya venimos un poco atrasados, algunos tal vez acabamos de empezar, algunos tal vez lo van a iniciar, pero como fundamento, la palabra son familias exitosas. Esto es lo que yo puedo creer y creo pues que Ani y Santiago pues podrían decir también, bueno, yo desde un inicio lo tomé, y bueno, tal vez yo lo tomé después, pero gracias a Dios hemos visto buenos resultados, ¿verdad? Así es, Carla. Santiago, yo creo que ahí en Santiago, en Mateo 7:24, la Biblia nos habla, y lo acabas de mencionar, ¿verdad? Que Jesús le decía, por tanto, cualquiera que oye estas mis palabras y las hace, y yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Para ti, Santiago, ¿cómo puedes explicar, cómo le explicarías a aquellas personas que quizá tal vez de oídas han oído hablar de Dios, ¿verdad? No lo han conocido directamente, no han tenido una experiencia personal con Dios, no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Mucha gente toma la palabra literal, ¿verdad? O sea, hablamos de una roca, hablamos de un fundamento, hablamos de la arena, pero ¿cómo le puedes explicar qué es realmente ese construir esa familia, construir ese hogar? Porque de que pasamos situaciones difíciles, yo creo que todos pasamos por situaciones difíciles, todos pasamos por un proceso donde hemos visto pérdidas, donde hemos visto abandono, donde hemos visto abuso, donde hemos visto de muchas, llámenle como usted quiera llamarle, han habido problemas dentro de la familia. Pero lo hermoso es que tenemos un Dios de oportunidad, un Dios que nos da la oportunidad a que todas las cosas sean hechas nuevas, a que todas las cosas las podamos ahora comenzar, ahora con un buen fundamento. ¿Cómo le puedes explicar eso a las personas que nos están escuchando? ¿Cómo podemos empezar nosotros a poner ese fundamento dentro de nuestros hogares cuando estamos viviendo quizá un montón de problemas? Lo maravilloso de esto es que para nosotros los seres humanos la lógica es algo que es fundamental para nuestro diario vivir, pero la lógica solo aplica para los seres humanos, porque Dios excede cualquier lógica y Dios excede cualquier expectativa humana que en algún momento nosotros podamos considerar. ¿Y en qué me voy a basar? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos leyendo la otra vez en el Éxodo, donde decía de que el padre pensó que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces ahí él empieza a originar las partes fundamentales de una familia convencional y entonces ya aparece en el escenario una mamá, una mujer, un hombre, un papá. Pero luego de esto empezamos a ver cómo ya el hombre empieza a meter parte de su forma de vivir dentro del diario comportamiento y la familia tiende a girar en torno a lo que no era el plan de Dios para lo que era un núcleo familiar. Entonces, cuando entendemos que Dios no es lógico y que las cosas algunas veces no funcionan como deberían, porque, por ejemplo, hay casos donde, como lo platicábamos en el segmento la semana pasada, en el segmento anterior, donde la misma familia es quien te critica más o quien no te apoya
o quien te catapulta a tomar decisiones equivocadas. Entonces, es ahí donde decís, bueno, ¿será que Dios realmente se equivocó al hacer un modelo de familia convencional? Porque solo para algunas personas aplica y para otras no. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que Dios es más que una religión, que Dios es más que leer la Biblia, que Dios es más que tener una familia. Dios es un diario vivir. Y cuando nosotros nos aferramos a Él, tenemos una relación con Él, donde hablamos con Él en la mañana, en la tarde, en la noche, o los 3 tiempos de comida, hablamos con Él, así le llamo yo, ¿verdad? O sea, no necesariamente estar en una mesa, sino donde uno sintoniza con Dios y uno puede estar conectado con Él todo el tiempo posible, humanamente posible. Entonces empieza a ver que hay a surgir diferencias dentro de lo que podríamos hacer como seres humanos y dentro de nuestra humanidad, y las cosas que Dios puede hacer que no son lógicas ni son humanas, porque Dios es extraordinario, Dios no es humano ni es un lógico. Entonces empezamos a entender cómo la palabra, cómo la Biblia va cobrando sentido y cómo, como la palabra misma dice, es una espada de doble filo que llega hasta lo más profundo. Entonces uno dice, bueno, Dios creó un modelo en el que pensó que el hombre no era bueno que estuviera solo. Le crea una compañía. Pero más adelante, ya en el Nuevo Testamento dice, donde 2 o más están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es únicamente para la congregación, mis estimados, mis apreciados y mis queridos. No solo es en el momento en el que vamos a orar, mis apreciados. No solo es en el momento en el que nos vamos a sentar a una mesa, mis apreciados. Esto de la comunión donde 2 o más están reunidos en mi nombre, adivinen qué es. Es la familia, es su trabajo, es lugares donde ustedes convencionalmente, donde nosotros hemos creído que no es el lugar de Dios. Pero sorpresa, porque hoy nos venimos a dar cuenta que la Biblia se refería desde un principio, cuando él decía, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Para qué? No es bueno que el hombre esté solo para tener una compañía, para poder entre las personas que estén en ese momento nuclear, poder tener la presencia de Dios. Y al tener la presencia de Dios, entonces la comunión empieza a fluir. No hay necesidad de nada más, porque la palabra dice que busquéis primero el reino de los cielos y todo lo demás te vendrá por añadidura. Quiere decir que si nosotros nos reunimos todo el tiempo, que nos reunimos en nuestras casas, en nuestros hogares, en el nombre de Dios, de acuerdo con Dios, pensando en Dios, buscando el reino, les puedo asegurar que eso es edificar la casa sobre la roca. ¿Por qué? No hay otro cimiento mejor, no hay otro lugar mejor para podernos refugiar y para podernos hacer más fuertes individualmente y colectivamente como familia, que buscando la sintonía, la comunicación con Dios, tanto en la manera individual como en la manera colectiva. Cuando entendemos esto, que no es solo para una congregación, que no es solo para la oración, que no es solo para la hora de almuerzo, entonces empezamos a ver que las cosas cambian y que Dios se vuelve milagroso, que ya podemos hablar de cualquier tema sin temor a ser reprochados o a que reprochemos, porque el Señor guarda nuestra boca de poder ofender. Miren, yo tengo 2 hijas y yo soy un poco bromista, todo el tiempo les estoy bromeando y nos sentamos a la mesa o estamos en alguna actividad y todo el tiempo las estoy molestando. Pero mi objetivo no es dañar, ofender o menoscabar los sentimientos ni hacer sentir mal a nadie, sino mi objetivo es alegrar, mi objetivo es cambiar un poquito el estrés, mi objetivo es enfocar algunas veces las cosas que pudiéramos estar pensando, pasando, las penas. Dice que las penas con pan salen más sabrosas. Entonces muchas veces las bromas que uno hace, cuando uno no está con Dios, algunas veces hasta las bromas se vuelven ofensivas y se vuelven
hirientes para las personas, aún dentro del núcleo familiar. Pero cuando uno está con Dios, uno sabe que una broma, como lleva un buen sentido, como uno le dice, Padre, cuida mis palabras, guarda mis sentimientos, entonces uno hace una broma con toda la libertad del caso, que podemos equivocarnos, que tal vez en ese día, una de las personas con las que estamos bromeando tal vez no está el mejor de los humores, eso puede pasar, y eso va a pasar, porque somos seres diferentes y distintos, pero la esencia de lo que estamos buscando, que es transmitir cosas positivas que vienen de Dios para los demás, se está cumpliendo. Y entonces créanme que eso que hoy se siente como que algunas veces está pesado, tal vez en el medio de un examen profesional o de una presión del trabajo o una carga, uno se recuerda de aquellas bromas que hizo el papá o que hizo aquel y se ríe uno solo como un loquito, va y dice, ay, ¿de qué te estás riendo, verdad? ¿De qué te acordaste? Y es que Dios viene a utilizar esas palabras que en la lógica uno no tenía en el momento, en su mente, porque en el momento más indicado, Dios llega de la mejor manera con palabras que antes se utilizaron y que pudieron haber sido utilizadas por el enemigo, pero Dios las convierte y las transforma en algo maravilloso. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuál es de verdad el simiente, cuál en verdad es el techo de un hogar verdadero. No es únicamente buscarlo individualmente, no es únicamente buscarlo en la congregación, reunirme con los hermanos para orar y ahí va a estar Dios. No, Dios está en nuestras familias si nosotros le permitimos que esté con nuestras familias. Ahí donde dos o más estamos reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Y dónde es el primer lugar donde debe estar Él? En tu casa, en tu familia y tus seres queridos. Ahí es. Así es. Y yo creo, Santiago, que todo comienza en el hogar, ¿verdad? La educación, aún la educación aún los niños, los que van creciendo, les vamos inculcando el valor, les vamos inculcando todo eso hermoso que tú dices, que mencionabas, pero todo comienza en el hogar, todo comienza en la casa, no en la escuela, no en la iglesia, porque si tenemos familia, una familia fuerte, tenemos una congregación fuerte, tenemos una ciudad fuerte, tenemos un país fuerte, tenemos, o sea, lo importante que tengamos es la importancia que Dios le da a la familia. Y uno de los targets, de los objetivos de Satanás es destruir la familia, es destruir el vínculo familiar. La Biblia nos habla donde dice que los padres tendrán, como esa discordia con los hijos contra los padres, ¿verdad? Pero hay algo que el Señor hace en nuestra vida, que es a través de su amor, a través de su misericordia. Amén. Yo quiero dejarles a nuestra audiencia ese mensaje que para Dios es importante la familia y que para Él es importante. Dice la Biblia, cuando el Señor le dio el mandato a Abraham y le dijo, mira y sal y ves lo que hay allá afuera, mira todas esas estrellas. Yo te voy a bendecir, ¿verdad? Y en ti serán benditas las familias de la tierra. En ti serán benditas esas familias. Y eso es lo que Dios, ese es el plan de Dios, es bendecir la familia, es bendecir a nuestros hijos, es bendecir ese vínculo familiar. Pero como hablábamos en el segmento anterior, la semana pasada, que el enemigo viene para hurtar, viene para robar, para destruir, viene para matar, pero Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia. Hoy estamos hablando de un fundamento, hoy estamos hablando de una columna. Usted sabe que las columnas son las que van a sostener una casa. Depende de la columna, esa va a ser el tiempo que va a durar ese lugar, el tiempo que va a durar ese cuarto, esa casa. Y de la misma manera la aplicamos a nuestra vida, a nuestra familia. ¿En dónde estamos fundamentando nosotros nuestra familia? Tal vez hay alguien que nos está escuchando que está tal vez a punto de comenzar una familia. Qué bueno, porque hoy le traemos buenas noticias. El fundamento es Jesucristo. El fundamento es Dios. No hay otro.
Los valores, como lo mencioné al principio, el respeto, el amor, todos esos son valores, son principios que tenemos, pero hay un fundamento que aunque vengan lo que venga, vengan problemas, vamos a permanecer. Pero ¿qué pasa? Que a muchos les ha llegado, ¿verdad? El tiempo donde quizá tuvieron su proceso, donde perdieron a alguien o fueron abandonados o una ruptura en el hogar, un divorcio, una separación. ¿Cuál es el mensaje para ellos? La Biblia dice que todas las cosas viejas pasaron y en Él, ¿en quién? En Jesús, todas son hechas nuevas. Así es. Y estamos hablando, Carla, estamos hablando de un Dios de oportunidades. Un Dios que si pasó algo en tu familia, pasó algo en tu casa, no quiere decir que ahí te vas a quedar, como hablábamos la semana pasada. Dios no te va a dejar debajo de los escombros. Dios no te va a dejar ahí tirada, abandonado. Dios te va a decir, tengo una oportunidad para ti. Tengo una oportunidad para que te levantes y levantes a esa familia, que levantes a esos hijos. Pero ¿cómo? Poniéndolo en el fundamento que es Jesucristo. Mira, Carla, yo te voy a decir algo. Aquí en Mateo dice, es claro, dice, por tanto cualquiera que oye mis palabras, o sea, la palabra de Dios, porque de oír cualquiera oye, pero mire lo que dice, después dice, y las hace. O sea que no solo basta con oír la palabra, sino cumplirla, aplicarla, ponerla en nuestra vida. Amén. Eso es lo que va a poner el fundamento. Ese es el fundamento, ese es el verdadero fundamento. Porque lo que sucede es de que nos hemos acostumbrado, en otras palabras, nos hemos acomodado a que otras personas puedan orar por nosotros y no está mal. En el plan de los pastores, pues creo que muchos pastores pueden estar conmigo en que familias enteras, esposos, esposas, están esperando a que el pastor lo haga todo, a que el pastor interceda, a que el pastor busque, a que el pastor vaya, a que el pastor se mueva. Ese es el trabajo del buen pastor, de guiar las ovejas. Pero ¿qué está pasando con los que realmente tienen una necesidad y está el foco rojo, que la familia no está teniendo resultados? La situación está en que no nos hemos dado cuenta o no nos hemos querido dar cuenta de que algo está pasando, algo está sucediendo y es la falta de fundamento. La palabra nos enseña a que dice que las casas edificadas sobre la roca es dura. En la roca no es tan fácil poder trabajar porque la roca es dura. Entonces, por lo regular, humanamente siempre vamos a recurrir a lo que más confort nos da. Pero esto no tiene fundamento. Yo veía algunas veces cuando en mi casa levantaban alguna pared, algo, y me llamaba la atención y le decía a mi papá, pero ¿por qué cavan tanto? ¿Por qué hacen tanto hoyo? Porque sabe una cosa, decía mi papá, porque mientras más profundo esté, mija, más sólido va a ser. Mientras más se cava, mientras más se profundiza, mientras más llegamos a fondo, y esto no es fácil, esto requiere esfuerzo, esto requiere paciencia, esto se necesita tener un día sí, otro también y otro también. Y eso es lo que muchas veces es lo que hemos perdido. Digo porque hemos perdido lo original, la originalidad que es ir primeramente al Padre para formar esos fundamentos que luego cuando el viento azote, porque el viento está azotando de tal manera que está haciendo derribadas muchas familias. Y estoy muy de acuerdo contigo, Carla. Mencionabas al principio, decías que muchas veces queremos solamente que nos solucionen, ¿verdad? Ore por mí, como que la oración sea una pildorita de magia, ¿verdad? Por eso muchas personas muchas personas acuden a brujos, a santeros, porque quieren una solución así.
quick, en microwave, ¿verdad? Fast food, así de la noche a la mañana. No, esto es un proceso. Con Jesús, con Dios caminamos seguros, vamos a lo seguro. Por eso es que muchas personas acuden a tantos movimientos, tantas cosas. Aún la misma Biblia dice, es que no podemos confiar en el hombre. Dice, maldito el que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad para solucionarle los problemas a nadie. Aunque seamos muy buenos psicólogos, aunque seamos muy espirituales, el Señor estamos en un nivel espiritual, no tenemos la capacidad para solucionar problemas. Podemos dar un consejo basado en la palabra, pero el único, escuche bien, que puede cambiar vidas es Jesucristo. El único que puede transformar nuestras vidas es a través de su palabra. Por eso aquí dice, por tanto, cualquiera que oye y pone estas palabras en práctica, ¿verdad? A este lo voy a comparar como un hombre que edifica, que construye, que pone ese fundamento. Síguenos hablando de ese fundamento, pastora, porque yo creo que eso es lo que necesitamos que se nos quede en nuestro corazón. Ese fundamento que realmente no va a movernos, porque problemas van a haber, ¿verdad? Problemas no, como dijiste al principio, no es todo color de rosa, no es vivir el evangelio, no es que se nos van a acabar los problemas. Van a haber problemas, pero el fundamento va a ser la diferencia. Eso es la diferencia. Eso es la diferencia cuando hay un emisor y hay un receptor. Cuando yo estoy tan dispuesta a hacer lo que papá dice. No puedo creer yo que un pastor pueda ir y hacer, claro que sí. ¿Sabe una cosa? Y esto no solamente aplica a pastores, esto aplica a lo que se mueva en sus iglesias o en su entorno. Dios da muchas veces instrucciones, inducciones. Y si nosotros hemos aprendido a estar cerca de la presencia del Señor, hay cosas que parece ser que no tienen sentido, pero para el Padre sí lo tienen. Óigame, cuando el Señor nos presenta, empezamos a caminar cerca de Dios, porque definitivamente puede que hay hijos que se levanten y empiecen a tener fe, pero definitivamente los encargados somos nosotros. Primeramente nosotros los padres, que si en su momento hemos venido arrastrando a nuestra familia en algo que no está funcionando, porque déjeme decirle que el éxito del hijo es el éxito de nosotros, usted lo sabe. Pero ¿qué pasa cuando vemos que el hijo no está dando fruto? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? La paz, la paciencia, son los frutos del Espíritu Santo y en su momento tienen que marcarse en nuestras vidas. Posiblemente no vivamos en una casa de muchos miles y miles y miles de quetzales o de dólares o de la moneda en que usted se mueva, pero los hijos tienen que dar un resultado. Entonces, allí está el foco, ahí está el foco. ¿Qué está pasando con nuestra familia? Entonces, lo que sucede es que muchas veces nos hemos ido equivocando. Entonces, si nosotros estamos viendo que el fundamento, que lo que hemos hablado, que lo que nos hemos movido no está dando un buen resultado, entonces es el momento en que nosotros nos demos la vuelta y nos demos cuenta. Mire, y para formar un fundamento, como decía, es hoy, mañana, pasado y todos los días. El fundamento siempre va a ser en Dios. Yo se los digo a mis hijos, yo tengo 2 hijos, y yo les digo a ellos, definitivamente no hemos podido dar la talla aún, pero vamos tras el blanco perfecto. Y déjenme decirle que esa palabra que sale de mi boca como mamá, en su momento resalta en sus vidas, en su momento salta, porque hijos perfectos no hay, no existen. Hasta el día de hoy no he visto ninguno que diga, wow, pero sí tienen que dar más de algún fruto. Claro que tienen que dar más de algún fruto. Y si nosotros hemos llegado tarde y queremos enmendar las cosas para que nuestra familia tenga un buen fundamento, empecemos nosotros. Empecemos nosotros a dar el verdadero testimonio. ¿Qué es lo que en la mesa, qué es lo que hay en la mesa, en ese momento tan íntimo nosotros estamos hablando? ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? ¿Qué es lo que nosotros estamos criticando? ¿Qué es lo que nosotros estamos compartiendo con ellos? Eso es importante. ¿Qué es lo que nosotros estamos
modelándoles. Eso es tan importante. ¿Qué les estamos modelando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos diciendo? Criticando al vecino, criticando al... Esto lo único que hace es que se desmorone dentro de ellos mismos. Muchas veces nosotros como papás también nos tenemos que poner en la posición de hijos. Porque para nosotros no hay personas más perfectas en esta tierra que no sean nuestros padres. Entonces nosotros los padres somos los encargados de presentarles al Cristo vivo, al Cristo que realmente hace las cosas bien hechas. Amén. Así es, Carla. Mira, una de las cosas que la familia es una institución divina, es algo que el Señor estableció desde antes. O sea, ahí en el principio, ahí en Génesis, podemos ver cómo Él estableció la familia, y uno de los propósitos de la familia es un lugar donde al principio hablábamos, donde enseñamos los valores, donde enseñamos los principios, donde transmitimos el conocimiento, y donde, escuche bien, se fortalece la fe. Hay hogares que tienen todo, tienen esos principios, tienen esos valores, pero ¿dónde está la fe? Están poniendo la fe en un lugar equivocado, están poniendo la fe en un lugar donde no les está funcionando. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, las cosas cambian. También porque estamos poniendo la fe en un Dios verdadero, no en un Dios ficticio, no en un Dios que hace todo a medias, no, es un Dios que lo hace todo perfecto antes Amén. De la fundación del mundo. Santiago, el propósito de la familia, los roles espirituales, todo eso, la importancia de la unidad, la bendición familiar, todo eso entra en el fundamento, entra de cómo lo vamos a trabajar. Hablábamos también la semana pasada de Nehemías, un pasaje que nos tocó después de que la grabación que tuvimos, nos quedamos platicando, charlando, y realmente nos impactaba lo que Nehemías hizo, ¿verdad? Cuando los muros fueron destruidos. Yo compartía en el segmento anterior que los muros representaban algo muy importante en una ciudad, en ese tiempo. Porque si no había muros, prácticamente una ciudad estaba desamparada, estaba expuesta, vulnerable a que a cualquier momento viniera el enemigo y hiciera estragos. Y muchas veces esos muros que tenemos que levantar en nuestra familia son muros espirituales. Así como usted protege, un padre. Tú tienes 2 hijas, nos compartías, ¿verdad? Conocí a una de ellas, muy linda. Pero tú eres, yo me imagino que en cierto tiempo tú te conviertes en un protector de ellas. Tú no vas a dejar que nada les suceda en lo que es lo material, ¿verdad? Lo físico, lo que podemos ver, pero en lo espiritual, ¿cómo proteges tú a tus hijos? ¿Cómo estás protegiendo la familia? ¿Cómo estás protegiendo a la familia de que no venga el enemigo y te ataque con división, con pleitos, con palabras hirientes, con abuso, aún con drogas, con alcohol, con todo? ¿Cómo levantas esos muros, Santiago? ¿Cómo has levantado tú esos muros en tu casa con tus hijas, verdad? Como padre. ¿Puedes explicarnos para aquellos que nos están escuchando en esta noche? Sí, para poder llegar al punto que yo voy a compartirles, primero entender que así como los muros en Nehemías, que me di a la tarea de leer un poquito más el libro del Nehemías, en algún momento significaban la protección del pueblo, que en algún momento se quedó desamparado después de la destrucción de los muros, estaban vulnerables a cualquier ataque. Entonces Dios levanta a este siervo, a esta persona, para que en un tiempo récord pueda levantar esos muros. Pero más adelante, cuando uno sigue leyendo, uno se da cuenta de algo increíble, y es que había un señor ahí que se opuso todo el tiempo, que se llamaba Sanbalat, que todo el tiempo se opuso a que esos muros fueran levantados, y dice que él empezó a burlarse
de cómo van a creer ustedes que van a poder levantar esos muros si ustedes no saben de construcción, y se burlaba día y noche de ellos. Cuando vio que estas personas que estaban apoyando a Nehemías empiezan a construir y van a una velocidad increíble de construcción y empiezan a ver cómo funciona toda la cuestión de la construcción del muro y que ya casi lo van terminando, entonces él arma guerra y él empieza a buscarles enemigos y a levantar a los enemigos, a tal punto que los constructores estaban con una mano con los instrumentos de construcción y con la otra mano están con una espada y protegiéndose y defendiéndose. ¿Quién puede trabajar así? Pero bueno, la cuestión es que como todo cuando es de Dios, es de Dios. Es increíble, se logra y levantan esos muros. Pero sorpresa, esto es el punto. Cuando ya los muros están levantados, Nehemías está tranquilo, está contento y todo, regresa a visitar la ciudad. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es que todos los hermanos, todos los constructores, todos tenían a Sanballat metido como huésped especial adentro de los muros. Wow. Ahora, dice, ¿qué estamos haciendo? Nosotros muchas veces los muros los utilizamos para proteger, pero muchas veces también los utilizamos como prisión. Y esto debe de tener una diferencia, porque recuérdense también que así como los muros ahí en este libro, que es increíble, donde se significa la protección del pueblo y un sinfín de connotaciones espirituales muy importantes, también hay otros pasajes en la Biblia donde los muros tenían que ser derribados, como allá cuando le dan vueltas a los muros y los muros caen, donde se están pidiendo que los muros caigan porque se está peleando guerras en donde los muros están siendo un obstáculo. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué clase de muros estás construyendo? ¿Estás construyendo muros de protección o estás construyendo muros de prisión? Eso es algo que tienes que entender. Porque mis queridos oyentes y mis queridos internautas, no todas las familias son perfectas. No todas las familias funcionan como deberían de funcionar. Mira, hay familias donde el papá busca tratar el reino de Dios, los hijos no. Si hay esposa, la esposa no. Hay unos donde la esposa busca tratar el reino de Dios, los hijos no, el papá no. Y así, o sea, hay diferentes roles donde no todo está funcionando adecuadamente. Si eso está pasando en tu casa, tú no te sientas mal. Es que lo que está pasando aquí es que Dios necesita que cada quien por su lado conozca la grandeza de Dios para después juntar todos esos en un solo granero y entonces en conjunto tú puedas hacer los muros que tengas que hacer y que Dios tiene como tu destino, que Dios tiene como tu propósito. Primero puede ser particular y luego puede ser familiar. Si las cosas no están funcionando hoy día, tú estás luchando, tú ya te cansaste porque dijiste, estoy va a pedir por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mi papá, por mi mamá. Y esto no está funcionando hasta el día de hoy, pues como ya se ha mencionado aquí por parte de las pastoras, sigue así. Yo te invito a que sigas orando, buscando el reino de Dios, buscando el rostro de Dios, buscando la comunión con Dios. Y en su debido tiempo, Dios se va a encargar, el Padre se va a encargar de que esos muros que hoy están siendo un estorbo sean derribados, o que en el tiempo de Dios los muros que hoy están descuidados sean levantados. ¿Para qué? Para que la honra y la gloria de Dios sea mayor que la que si hoy pudiera pasar. Pasa que muchas veces las familias que gracias a Dios son convencionales, que están trabajando dentro de las cuestiones de los caminos de Dios, nos acomodamos y nos relajamos. Y al acomodarnos y relajarnos, empezamos a tener algunas desviaciones de lo que Dios quiere como principio y propósito. Algunas veces es necesario estar en un campo de batalla de todos los días para poder entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y no te sientas mal si las cosas hoy no están saliendo como tú quisieras que salgan,
porque Dios tiene un propósito para tu vida y Dios tiene un propósito para tu familia. Entonces lo que Dios está buscando es que tú, como la pregunta inicial me lo hacía la pastora, ¿qué hago yo? Bueno, para comenzar, ¿cómo me defino? Como empecé cuando yo les compartía mi testimonio de cómo Dios me curó del alcoholismo. Yo les decía, ¿cómo me defino? Hoy día me defino como un hijo de Dios exitoso. Eso es lo que soy. Así me defino yo. Yo soy un hijo de Dios, conciudadano de los santos de Israel, hijo del Dios Altísimo exitoso. Ahora bien, como padre, ¿cómo me defino? En este momento estoy pasando una etapa en la que soy un padre soltero y estoy tratando de definir mi familia sin temor. No me siento mal, no estoy haciendo nada malo, estoy buscando las posibilidades que Dios traiga para mi vida, pero esta vez acercado de la mano de Dios para tratar de cometer menos errores que los que he cometido cuando estoy lejos de Él. Hay muchas personas que conozco también que en algún momento se casaron bajo los lineamientos bíblicos, siguieron un tiempo y después eso se convirtió en una cuestión totalmente distinta a lo que se inició. Y ahora hay disfuncionalidad, no funciona una cosa aquí, no funciona otra cosa aquí. Hay cosas complicadas como homosexualismo, hay muchas cosas, hay dependencia de... ¿Y qué pasa con esto? O sea, no nos tenemos que poner a pensar qué pasó, Dios mío, aquí, porque como dije cuando inicié, Dios no es lógico y no va a atender a que como estas cosas eran así, así van a terminar. Tenemos que entender muchas veces también que los periodos de Dios funcionan tanto para bien como para mal en periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, la palabra dice que el llanto dura la noche, pero en la madrugada, en la mañana, dice, viene el gozo. Si nos damos cuenta, son tiempos, dice, es un tiempo corto de sufrimiento en la noche. ¿Cuánto dura la noche? La noche dura, por lo menos aquí, en esta parte del mundo, empieza, aquí en Guatemala decimos 7 de la noche. Yo no he oído que alguien diga 6 de la noche. Yo siempre oigo que dicen de las 7 en adelante ya es la noche. Ok, desde las 7 de la noche llega hasta las 12 de la medianoche, porque a la 1 de la mañana ya es mañana. La 1 de la mañana es madrugada, y luego de la 1 de la mañana nos vamos de la 1 hasta las 12 del mediodía. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a comparar, decimos, bueno, ¿cuánto es lo que realmente dura la noche? La noche dura muy poquito si nos comparamos cuando llega la mañana. Amén. Entonces, algunas veces lo que pasa es que como estamos tan atribulados, estamos tan llenos de problemas, de situaciones que no comprendemos y no nos queremos abrir con el Padre, no buscamos realmente tener esa relación, ese vínculo tan lindo que es que de verdad yo hace unos días compartí ahí en mi perfil de Instagram un tipo meme donde entra un gatito a su cuarto de oración y dice que se pone a orar y cuando se pone a orar sale todo un león, ¿verdad? Entonces, así es realmente la vida de un cristiano, ¿verdad? O sea, cuando llega uno ahí todo apaleado, todo aguado y empieza, Padre, y uno de ahí y sea a las 2 de la mañana, a las 3, las 4, las 5, la hora que sea. Uno sale como que es el león aquel de la Metro Goldwyn Mayer, guau, hace uno, guau, que me pongan a los que me quieran poner, ¿verdad? Así sale uno. Y la verdad es que así es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Y entre más aguado y más gatito menino llegamos, Dios es más contento y más feliz de sacarnos todos unos Rockies ahí a la batalla, porque es lo que quiere. Que seamos guerreros, que seamos fuertes, que no nos amilanemos, que sigamos adelante y que nadie nos detenga en el propósito que Dios tiene para nosotros. Esas oraciones atrevidas, le llamo yo, esas oraciones de fe en las que tú dices, Padre, yo sé que mi hijo está descarriado el día de hoy, pero yo sé que en tu nombre él va a predicar el año entrante. Mi hija el día de hoy está en una situación amorosa terrible, pero yo sé que en el nombre de Jesús eso va a ser
quebrantado o va a ser mejorado porque tú vas a hacer los cambios. Yo lo confío, o sea, esas oraciones demuestran fe. Poderosa, oraciones poderosas. ¿Qué es la fe? Está definido en la palabra que es la fe. Es creer lo que no se ve. Es tener la certeza de que va a pasar lo que no está pasando. Si nosotros nos metemos como esos niños, como dije yo, con así todos aguados, a pedir este tipo de oraciones, yo te lo garantizo, que vas a ver los resultados, que vas a ver esa familia transformada, que vas a ver esos hijos restaurados, que vas a ver ese matrimonio completamente al servicio de Dios. Que si estás buscando hoy quién viene a tu familia, a tu vida y todo, Dios te va a poner las personas indicadas. Dios te va a poner las personas correctas. Si no hay una persona hoy en tu familia como una pareja o un matrimonio funcional, es porque Dios no estaba entre sus propósitos que hoy estuviera. Pero Dios va a traer las personas adecuadas y mejores para tu vida, no mejor como persona, sino mejor para tu propósito, para tu propósito de familia. Porque dice la palabra que la gloria postrera es mejor que la primera. Si tú ya tuviste una relación, si tú tuviste un buen matrimonio, no funcionó, no te preocupes, lo que viene es terriblemente mejor, increíblemente mejor. Tienes que creer, tienes que dejarlo en las manos del Padre y eso va a suceder porque esas oraciones atrevidas son las que le encantan a nuestro Señor Jesús. Amén, así es. Wow, mira, me quitaste el versículo porque realmente ese versículo lo iba a decir, que realmente es ahí, eso es lo que el Señor quiere. No importa lo que hayas atravesado, no importa que si tu familia o tu relación se rompió, tu familia se dividió, no importa, Dios lo hace todo nuevo. Y como decía Santiago, ¿verdad? Ese pasaje ahí en Ageo 2:9, donde dice que la gloria postrera, dice, de esta casa será mayor que la primera. Ah, dicho, pero mire qué lindo. Ah, dicho Jehová. Tú eres licenciado. Y yo creo que cuando el juez dice, y aquí esto es caso cerrado, ¡pum! He dicho, punto y final. O sea, no hay nada que pueda cambiar esto. No hay nada que pueda cambiar la palabra donde dice que la gloria postrera, diga, de mi casa, yo me lo apodero para mí, yo lo agarro para mí, que la gloria postrera de mi casa será mejor que la primera, que la que pasó. Y eso ya el Señor lo declaró, y eso Él ya lo dijo, y esto no tiene cambio. No vamos para atrás, sino vamos hacia adelante. Qué lindo es saber que tenemos a un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, un Dios que nos dice, te equivocaste, levántate. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Hay miembros en nuestra familia que quizá van a fallar, quizá nosotros fallamos, quizá nuestros hijos fallaron o van a fallar, pero nosotros tenemos que saber que tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que está dispuesto a decirnos, no a decirnos, bueno, intencionalmente, ¿verdad? Voy a caer y luego me voy a levantar, no, pero nos equivocamos. Y el Señor está para decirte, te equivocaste, bueno, levántate, no te puedes quedar ahí. Y eso es lo hermoso del Señor, que yo creo que como padres, nosotros los tres lo hemos experimentado, no podemos dejar a nuestros hijos tirados. ¿Qué padre va a dejar a un hijo tirado, abandonado? Hay que mirar él cómo sale. Ninguno. Yo creo que y tenemos el ejemplo de Jesús hasta el fin, hasta el final, hasta la muerte de cruz. Él se dio por nosotros. Él se dio por ti, se sigue dando por aquellos que aún no lo conocen, hasta la muerte de cruz. Mira qué muerte tan terrible, pero él ahí se dio voluntariamente, dijo, yo aquí estoy por ustedes. Y ese sacrificio lo vino a cambiar todo. Ese sacrificio, esa acta que era contraria a nosotros, que era una maldición para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, él la canceló en la cruz del Calvario. Y ahí dijo, todas las cosas ahora las voy a hacer nuevas. Y es lo que Dios está dispuesto a hacer en ti, en tu familia. Así de que si tú me estás escuchando
Quizá tú has pasado por momentos difíciles o estás pasando por momentos difíciles. No hayas que hacer con ese hijo, con esa hija, con ese esposo, ese divorcio, esa separación. En Jesús todas las cosas son posibles. En Jesús todas las cosas son nuevas. Así es de que hemos llegado a nuestra hora final, a nuestros últimos minutos de este segmento, el fundamento, el verdadero fundamento de la familia. Porque no, la familia no la podemos fundamentar en la arena, no la podemos fundamentar en un sistema, en un gobierno, en una persona, en un brujo, en un hechicero, en nadie. Tiene que ser ese fundamento que es la roca, que es Jesucristo. Levantando esos muros. ¿Cómo yo pongo ese fundamento? Escuchando la palabra, conociendo a Jesús, poniéndolo en mi corazón como mi Señor y Salvador, el primer paso. Segundo, conocer de Él. ¿Cómo conozco de Dios? A través de su palabra. La palabra me indica, me instruye, la palabra me dirige cómo me debo de conducir, cómo debo de andar ahora, ¿verdad? Y por último es aplicar a nuestra vida, aplicarla a nuestra familia, y ahí es donde entra el fundamento, que es la roca, que es Jesucristo. Pastora Carla, creo que querías finalizar con algo, así es de que dile a esta audiencia que nos está hablando qué realmente lo que Dios está dispuesto a hacer para ellos, para nosotros como familia. ¿Ven? Amén. La disposición del Padre siempre, ni lo dudemos. Yo quisiera regresar un minuto solamente a lo que compartía Santiago acerca de Nehemías. La historia es hermosa, la historia pues creo que es una historia en la que se nos enseña verdaderamente cuál es la verdadera palabra determinación. Y una de las cosas que a mí me encantó, y pues creo que no está de más que yo a ustedes se los pueda sugerir, dice que Nehemías se levantó y Nehemías fue a hacer lo que él tenía determinado, que era empezar a construir aquellos muros. Pero lo que a mí me impactó, créanme, me impactó mucho, fue que Nehemías empezó a buscar estrategias. Dice que habla la historia, si usted la puede leer, yo se la recomiendo, léala. Y dice que él subió, él bajó, él fue a dar la vuelta, y eso es lo que muchas veces nosotros no hemos hecho. O si usted ya lo hizo, vuélvalo a intentar, vuélvalo a intentar. Dice que el Señor nos llena de estrategias para poder llegar a alcanzar lo que nosotros necesitamos. ¿Qué era lo que aquel varón quería? Era construir, reconstruir aquellos muros. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Reconstruir los muros dentro de nuestra familia, levantar nuevamente a aquel hijo, aquella hija, levantar el respeto que muchas veces perdimos por una u otra razón, levantar el estima, levantar el nombre de un papá, el nombre de una mamá, levantar tantas cosas que podemos nosotros intentar nuevamente volver a levantar. Y el Señor nos dota de estrategias, y si nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús, Ani, Santiago, lo vamos a lograr. Ustedes que nos están escuchando, no se cansen, pídanle estrategias. Yo no sé qué es lo que van a hacer. Yo no sé qué estrategia es la que ustedes están necesitando, que yo estoy necesitando. Y esas estrategias, cuando vamos confiados en el Señor, miren, de una forma impresionante. Yo no sé si es comida, yo no sé si son palabras, yo no sé si es oración a las 3 de la mañana, yo no sé si es buscar más de la palabra, pero alguna estrategia. Hay algo que tu familia está necesitando. Entonces es el momento que nosotros regresemos y vayamos y le digamos, papá, ¿qué es lo que realmente yo debo de hacer para ganarme? Miren, hay batallas que sé que hemos perdido, pero hay unas batallas que no nos podemos dar el lujo de perder. Así es de que, ¿cuáles son las batallas que usted no se puede dar el lujo de perder? Pregúntese cuáles son las batallas que usted no puede perder. La palabra del Señor dice claramente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Fuerza. Y dice que a donde nosotros vamos, el Santo Espíritu de Dios nos acompaña.
Así de que esperamos que en esta noche esta unión de ideas, la palabra que es el alimento que a nosotros nos sostiene, el testimonio que nos ha unido a poder tener este segmento. No soy la única. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y salgamos de la zona de confort en donde estemos. Salgamos de esa zona y vayamos a ganar estas batallas. Vamos a edificar esos muros a los que fuimos llamados. Porque la familia suya está levantada. Excelente. La familia suya está levantada. Excelente. Pero ¿qué hay de mi familia? De lo mío, de lo que Dios me encomendó, de lo que el Padre me dio y me dijo, esto es tuyo. Entre tantos espermas, sus hijos, mis hijos, usted, yo, no somos una casualidad, solamente somos propósitos. Así es de que qué bendición compartir, qué bendición que la palabra surja y cada uno pues hemos compartido no testimonios perfectos, pero estamos tratando hasta que un día lleguemos allá con el Señor y todo sea perfecto. Amén. Gracias. Gracias, pastora Carla. Hay un pasaje en Salmo 27:10 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Así es. Con esa palabra, con todo. No importa cómo vengas, no importa cómo venga tu familia, no importa el estado. O sea, no mires cómo está tu familia, mira qué vas a hacer para tu familia, qué cambios son necesarios. La Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, o sea, que lo hubieras perdido. Yo pienso que cuando se va un padre y una madre es algo muy doloroso, ¿verdad? Y la Biblia lo compara, aunque ellos te han dejado, aunque lo vamos a poner en otras palabras, aunque estés pasando lo que estés pasando, con todo, como vengas, con los problemas que vengas quebrado, vengas herido, con todo Jehová te recogerá. Yo quiero dejar esa promesa para tu vida en esta noche. Él está dispuesto a recoger los pedazos. Él está dispuesto a recoger todas esas fracciones del corazón roto. Él está dispuesto a reparar esas relaciones. Él está dispuesto a volver a traer todo a su origen. Amén. Pero lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión de seguirle, de abrir nuestro corazón y de hacer su palabra, de obedecerla. Ese es el antídoto, esa es la medicina, esa es la parte donde si usted estaba buscando en un lugar equivocado y dijo, tal vez nada ni nadie te pudo ayudar en tu familia, déjame decirte que si haces lo que Dios te está hablando en la palabra, vas a ver el cambio en tu vida, vas a ver el cambio en tu familia, vas a ver el cambio en tus hijos. Así que te bendecimos en esta noche. Amén. Y te recordamos que estamos aquí nuevamente el próximo martes a las 9, 8:30, 9 de la noche. Vamos a estar sintonizados nuevamente a través de todas las plataformas. Estamos en Facebook Live, estamos en YouTube y estamos en todas las plataformas de podcast, en tu favorita. Tú puedes sintonizarnos a través de Spotify, iHeartRadio, nos puedes por Amazon Music, tu favorita, ahí vamos a estar. Así es de que sintonízanos en la próxima semana en la misma hora y en su mismo canal. Así que bendiciones, Santiago, y bendiciones a Carla. Gracias, Tani. Gracias, Santiago, por compartir. Gracias por compartir este espacio con ustedes. Bendiciones.